Vamos a Mejor. grabar, vamos a grabar esta sesión esta tarde para las y los participantes que no puedan unirse en vivo, pero que aún así estén muy interesados en poder escuchar todo lo que vamos a compartir el día de hoy. Entonces, gracias por ir sumándose. Vamos a esperar un minutito más. Y les recuerdo que si están uniéndose ahorita, el tema que vamos a ver en este foro es la transformación de la educación. Entonces, solamente asegurarse y también recordarles que en cualquier momento van a poder compartir, tienen la oportunidad de moverse entre los diferentes foros, como así lo deseen. Nada más les recordamos las políticas de si no estamos hablando en un momento en particular, que cerremos nuestro micrófono. También les recordamos que en cualquier momento, si quieren, vamos a tener un momento al final para abrir el micrófono para preguntas, dudas, comentarios. Sin embargo, el chat lo vamos a mantener abierto. Entonces, dense la oportunidad de compartirnos aquí sus comentarios. Y gracias a las y los participantes también que están prendiendo sus cámaras para poder vernos y sentirnos un poquito más cercanos a pesar de la distancia. Entonces se los agradecemos mucho. Gracias, Luis, qué gusto que te has quedado en los diferentes foros, igual a Alfredo, a Angels, entonces ya van a tener una muy buena visión de todo. Perfecto. Bueno, creo que ya estamos suficientes ahorita, ya tenemos a 34 participantes. Entonces, para empezar, me encantaría darle la bienvenida al doctor Óscar Enrique Hernández. Él es profesor investigador de la UAM, la unidad Lerna. Él es maestro y doctor en ciencias de especialidad en investigaciones educativas por el Departamento de Investigaciones Educativas en el CINESTAD IPN. En el 2013 realizó una estancia doctoral en la Escuela de Graduados en Educación de la Universidad de California en Berkeley. En el 2012 ganó la beca México Exeter Santander Link para realizar una estancia de investigación en la Escuela de Graduados en Educación de la Universidad de Exeter, Inglaterra. Desde el 2014 es profesor investigador en el Departamento de Estudios Culturales de la Universidad Autónoma Metropolitana. Entonces es un honor poder tenerlo entre nosotros esta tarde y pues adelante, somos todos tuyos y todas. Bueno, pues muchas gracias, Luna, a los organizadores de este evento. Gracias por la invitación, a la señorita Elia, que fue quien me contactó de la UAM. Eh, y pues bueno, pues ya me hicieron favor de hacer una breve semblanza. Yo quisiera comentarles un poco en específico sobre esta presentación que voy a dar en unos momentos, que un poco el contexto desde donde voy a presentar, ¿no? Lo que va a tratar esta ponencia. Además de estar dando clases, de ser profesor en la Universidad Autónoma Metropolitana, en la licenciatura en Educación y Tecnologías Digitales, he tenido la oportunidad de participar con colegas de diferentes universidades en un grupo que llamamos Grupo Interinstitucional de Investigación Educativa, donde, bueno, hay colegas de la UNAM en México, del CINVESTAB también, de algunas de la Universidad de, de, de universidades argentinas, ¿no? Y bueno, desde ahí hemos desarrollado trabajo de investigación alrededor de las posibilidades de las tecnologías digitales en la educación, ¿no? Pues bueno, entonces un poco por ahí va a ir mi ponencia, ¿no? Voy a compartir la pantalla para presentar hacer la presentación. Dejen nada más ubicar bien que se despliegue correctamente. A ver.
Un segundo. Bueno, la ponencia que voy a presentar la titulé Formas de enseñar, decisiones pedagógicas en el futuro post-pandemia. El encuadre un poco del trabajo que va a hacer va a consistir en señalar, digamos, a grandes rasgos, en qué situación nos puso la crisis por la emergencia sanitaria por el COVID-19, ¿no? Algunas reflexiones que se han hecho en el trance de esta emergencia sanitaria y, bueno, en qué situación estamos actualmente y, digamos, qué enseñanza nos deja para pensar en la transformación de la educación. Bien. A ver, ¿por qué no? Listo. Bueno, entonces parto de esta pregunta, ¿no? ¿Qué hemos aprendido en la educación de la crisis por la emergencia sanitaria? Bueno, quiero decir que parte de lo que voy a mostrar está muy contextualizado en el caso de México, así que trataré de ir haciendo algunas referencias para quienes nos siguen desde otras partes del continente, ¿no? Bueno, en general, a manera de contexto, pues la emergencia sanitaria, creo que esto fue algo muy evidente en general en México y en Latinoamérica, puso en evidencia, y aquí puse entre paréntesis, para que no se había dado por enterado, ¿no? Porque era algo que ya se sabía, pero pues quizá esta situación la hizo todavía más palpable, ¿no? Puso en evidencia la diversidad de las condiciones de acceso a la educación eh, relacionadas con las desigualdades en nuestro país, ¿no? Entonces, bueno, acceder a la educación en un país como México, y creo que puede ser también extensivo a otras regiones de Latinoamérica, pues está muy vinculado en general el contexto de desigualdad que tenemos en América Latina. Aquí, por mencionar un ejemplo, voy a mencionar dos ejemplos que dan cuenta un poco de estas pues, brechas, ¿no? Y desigualdades que tenemos en nuestro país, reflejadas ya en específico en la parte educativa, ¿no? Por ejemplo, en México tenemos una cobertura, pues podría decirse casi universal de educación primaria, ¿no? En términos generales, tenemos el 98.5% de cobertura en educación primaria, pero todavía tenemos allí un rezago presente, ¿no? En educación secundaria, aquí para los que lo están viendo de otras regiones, estas son las entidades de México. Pueden verse, digamos, diferencias en cuanto a las posibilidades de cobertura, ¿no? Entre las diferentes regiones. En términos muy generales, tenemos en México una parte como muy más desarrollada hacia el norte del país y otra parte menos desarrollada hacia el centro y menos todavía más hacia el sur del país, ¿no? Bueno, en el caso de la educación secundaria, pues tenemos una cobertura en promedio del 84.3%, y luego en educación media superior o en secundaria alta, como le llaman en algunos países de Latinoamérica, tenemos una cobertura muy pequeña todavía, ¿no? Que es del 63.8%, considerando, por ejemplo, que la educación media superior en nuestro país desde el 2011 está considerada como obligatoria, ¿no? Y que es un derecho y una obligación por parte del Estado para impartirla, ¿no? Entonces tenemos números muy pequeños. Luego, en educación superior, que es la siguiente tabla que voy a mostrar, pues hay una situación pues muy eh, particular en nuestro país, ¿no? A diferencia, por ejemplo, de Argentina o de Chile. Estos son datos de la comparativa de nuevo ingreso contra las solicitudes de nuevo ingreso del ciclo escolar 2020-2021. En términos generales, no está en porcentaje, sino está el dato absoluto, ¿no? Tenemos, por ejemplo, tuvimos 2.564.296 solicitudes de nuevo ingreso en educación superior, pero solo fue aceptado pues la mitad, ¿no? 1.291.677.
estudiantes. Entonces, en educación superior tenemos todavía un fuerte rezago en atender la demanda que existe de educación. Bueno, luego eh, voy a presentar otros datos que nos hablan de la desigualdad en nuestro país y que tiene que ver con el acceso a tecnologías de la información y la comunicación. Y resalto este dato debido a que justo una de las situaciones que hizo más palpable esta emergencia sanitaria fue pues las desigualdades que tenemos en cuanto al acceso a tecnologías de la información, porque en muchos casos se convirtieron en una herramienta pues importante para poder continuar con los estudios, ¿no? Bueno, en México el 92.5% de los hogares tiene acceso a televisión abierta. Ahorita les indico por qué señalo este dato. El 56.4% de los hogares tienen acceso a Internet. El 44.3% de los hogares tienen acceso a computadora, ¿no? Bueno, ahora, en cuanto, digamos, tomando en cuenta quienes tienen acceso a Internet, ¿no? El principal medio para conectarse a Internet en México es un smartphone, ¿no? El 95.3% de quienes tienen acceso a Internet se conectan a través de un smartphone. A través de una computadora portátil, el 33.2%, y a través de una computadora de escritorio, el 28.9%. Aquí es interesante como resaltar este dato porque, bueno, aunque los teléfonos son pues cada vez más sofisticados, cada vez con mayores herramientas, tienen sus serias como dificultades al momento de que el estudiante necesita realizar alguna actividad con su teléfono celular, digamos, actividad relacionada con la escuela, ¿no? Algo que potencia pues una computadora de escritorio o computadora portátil, ¿no? Ahora, en cuanto a zonas, ¿no? En las zonas urbanas en México el 76.6% tiene acceso a Internet y en las zonas rurales el 47.7%, es decir, menos de los hogares de las zonas rurales, ¿no? Lo que nos habla un poco en México del nivel, pues, de desigualdad que existe. Bien. Bueno, en este contexto, ¿cuál fue la respuesta a la emergencia sanitaria dada desde México? En el caso de educación primaria, secundaria y educación media superior, digamos, el programa central fue algo que se denominó Aprende en Casa, ¿no? En el caso de las universidades de la educación superior, las respuestas que se dieron, pues bueno, fueron ya muy diversificadas en función de las instituciones educativas, ¿no? Cabe señalar que, bueno, en México, que también a diferencia de otras regiones del país, en marzo del 2020, cuando se declara la emergencia sanitaria por el COVID-19, esto implicó que se suspendieran las actividades en ese momento consideradas no esenciales y que incluían a la educación. Entonces, toda la educación en nuestro país, en todos los niveles educativos, se suspendieron las actividades presenciales, ¿no? ¿Qué fue lo que hizo desde las instancias federales? Pues bueno, desarrollar este programa, ¿no? Aprende en casa, que consistió en establecer a través de la televisión abierta, ya que es el medio al que más personas acceden, ¿no? Eh, se programaron contenidos educativos por nivel educativo, por grado escolar, de tal manera que los estudiantes, digamos, iban a darle continuidad a sus estudios a través de la televisión, ¿no? Alrededor de Aprende en Casa, ya de manera local, pues hubo otras estrategias utilizadas por las comunidades escolares, por los docentes, en muchas de las cuales pues intervinieron este tipo de herramientas, ¿no? Tecnológicas, sobre todo para mantener comunicación, para establecer un vínculo de comunicación directa con las y los estudiantes. Bueno, hubo un optimismo inicial, ¿no? En medio de la crisis y de lo que significaba esta crisis para las familias, ¿no? Para las propias escuelas, en general pues para todo el mundo, digamos, se empezaron a desarrollar foros educativos, ¿no? Que hablaban y que tenían en común cierto optimismo, que yo le puse aquí un optimismo inicial, ¿no?
en el sentido de decir que esta crisis por la que estábamos atravesando era una oportunidad para que la educación no vuelva a ser la misma, ¿no? Que se podía sacar ventaja de la tecnología, que teníamos mucho que aprender de la tecnología y que de hecho los profesores habían tenido que aprender de manera muy rápida a usar recursos tecnológicos, ¿no? Y que bueno, esto podía ser también una oportunidad para transformar la manera de enseñar y aprender, ¿no? Bueno, sin embargo, eh, después de este optimismo inicial y ya en la medida en la que se fueron dando el desenvolvimiento de este programa, pues bueno, empezamos a ver como este tipo de situaciones, ¿no? Eh, los niños, ¿no? Viendo el contenido televisivo, ¿no? Prestando la atención un momento a la televisión y después haciendo otras cosas, ¿no? Los maestros, al ver que, digamos, esta situación pues no era como la propicia para sus estudiantes, pues empezaron a buscar, como les mencioné hace un momento, diferentes herramientas para mantener contacto con las familias y con los estudiantes, lo cual creo que de alguna manera potenció y aceleró algo que se ha discutido desde hace mucho tiempo, que es, bueno, cómo eh, capacitar a las y los maestros para que saquen provecho de las herramientas tecnológicas. Aquí pues se tuvo que hacer en muy poco tiempo y lo hicieron los profesores con las herramientas que ellos tenían a la mano y en función de los contextos específicos en donde estaban, ¿no? Debido a que el teléfono celular es la herramienta principal para la que se accede, pues fue a través de esta herramienta con que muchos maestros mantuvieron contacto con sus alumnos y con las familias, ¿no? A través de WhatsApp, por ejemplo, ¿no? Bueno, eh, aquí hay algunos datos de cómo se fue desarrollando este programa, ya con algunas investigaciones iniciales, ¿no? Y que nos hablan también pues, de muchas diferencias en contextos como el de México y el de otros países de Latinoamérica, ¿no? Que son importantes como en esta idea de pensar la transformación de la educación, ¿no? Por ejemplo, un estudio señalaba que en educación primaria solo el 44.2% de las y los estudiantes indicaron que sus profesores utilizaron Aprende en Casa como uno de los 3 recursos principales para la continuidad de los aprendizajes, ¿no? Otro estudio del INEGI, una agencia gubernamental en México dedicada a hacer estudios de población, señalaba que en educación primaria el principal recurso tecnológico para tomar clases a distancia o desarrollar actividades escolares fue el teléfono inteligente, ¿no? Por el 72%. Luego la computadora portátil, el 9.6%, y al final la televisión digital con el 8.8%, ¿no? Bueno, y me salto un poco el otro dato, ¿no? Porque ya tenemos el tiempo contado, ¿no? Eh, bueno, me voy a enfocar en esta segunda cita que está aquí, de estas primeras evaluaciones que se hicieron del programa Aprende en Casa, ¿no? Aquí señala que algunas comunidades rurales, las y los docentes reportaron que para sus estudiantes fue difícil seguir las transmisiones de Aprende en Casa, estos programas televisivos, ¿no? Debido a las condiciones geográficas que impedían una correcta recepción de la señal de televisión digital o conectividad a la red eléctrica, ¿no? También señalaron que algunas familias, al tener una sola televisión, pues esta debía ser compartida en el mismo hogar por 2 o más estudiantes de diferentes niveles o grados educativos, lo cual implicaba pues también problemáticas para poder seguir este programa, ¿no? de Aprende en Casa, ¿no? Bueno, además de esto, pues algunas investigaciones y reportes recientes señalan que pues esta emergencia ha dejado altas tasas de deserción escolar. En México se estima que 628,000 jóvenes o niños y jóvenes entre 6 y 17 años tuvieron que abandonar la escuela debido a la emergencia sanitaria, y el Banco Mundial calcula un rezago en el aprendizaje de 2 años. En México, según este organismo, se calculaba que en promedio teníamos como un nivel de aprendizaje de tercero de secundaria y que con la pandemia se había tenido un rezago hasta primero de secundaria, ¿no? En promedio, en cuanto al tipo de aprendizajes que tiene la población mexicana, ¿no?
Bueno, aquí, perdón, bueno, esta diapositiva, ¿no? La crisis por la emergencia sanitaria, ¿no? Mostró la importancia de la función de la escuela, ¿no? Lo que hace necesario redimensionar las condiciones en las cuales opera, digamos, ya de cara a pensar este futuro de la educación, ¿no? Y algo que dejó muy en claro, a mi parecer, esta crisis por la emergencia sanitaria, es que el futuro de la educación pasa por revalorar el papel del docente como agente de transformación, ¿no? En México, por lo menos, sí hubo una serie de discusiones importantes acerca de del papel global que tiene la escuela como una institución social, ¿no? Es decir, la escuela no es solamente el espacio al que van los niños y los jóvenes a aprender, sino que es un espacio muy importante de socialización, ¿no? Eh, Se asocia, por ejemplo, otros estudios o otros reportes han asociado que justamente entre los jóvenes han aumentado los índices y por ejemplo, de depresión y las tasas incluso de suicidio, ¿no? Muy asociado en general a la crisis por la que estamos atravesando, pero en particular por la imposibilidad de tener esta socialización con los pares que es propio de la escuela, ¿no? Entonces, pues creo que eso ha sido algo muy importante y es algo interesante en lo cual deberíamos de seguir trabajando, ¿no? Bueno, ya para finalizar, quisiera señalar eh, que algo que también nos dejó de enseñanza, nos está dejando de enseñanza esta crisis por la emergencia sanitaria, es que no importa que un profesor, por ejemplo, o una profesora, sea bastante hábil en el desarrollo de herramientas tecnológicas, en el uso de herramientas tecnológicas para, por ejemplo, tener sesiones a distancia, ¿no? eh, si no se cambia, digamos, el ethos de la pedagogía que se está utilizando, ¿no? Y aquí hago una referencia a dos autores, Cobb y Calancis, que hablan de la diferencia entre pedagogía mimética y pedagogía reflexiva, ¿no? Aquí la idea un poco es apuntar a que el futuro de la educación pasa por hacer esta transición de la pedagogía mimética hacia una pedagogía reflexiva, ¿no? En otras palabras, muy comúnmente lo podemos ubicar como pedagogía tradicional contra pedagogía innovadora, ¿no? Pero la innovación aquí no tiene que ver con el uso de las herramientas tecnológicas como comúnmente se asocia, sino con la manera en que se entiende el papel del alumno y el proceso de enseñar, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que dicen estos autores sobre la pedagogía mimética? Dice, la pedagogía mimética es definida por la existencia de un instructor quien tiene control sobre el ambiente de aprendizaje, quien se apoya principalmente en el libro de texto y la impartición de lecciones. Se centra en la memoria a largo plazo, la cual es principalmente medible por la evaluación sumativa. Está enfocada en el aprendiz como individuo, dado que la memoria es individual, y hace énfasis en los procesos epistémicos por los cuales el aprendiz puede demostrar que puede replicar conocimiento disciplinar, ¿no? Bueno, un ejemplo de esto, bueno, esto me lo voy a saltar un poco, pero quiero mostrar este ejemplo, ¿no? Es de una investigación que realizamos hace algunos años sobre un grupo de estudiantes y cómo utilizan tecnologías digitales. Y aquí están hablando un estudiante sobre cómo usan Facebook, ¿no? Y bueno, aquí la entrevistadora, una colega, le pregunta, si alguien ya hizo la tarea, ¿te la pasa? Dice, eso lo hacíamos en primero, en los grupos de Facebook, cuando se hacían los grupos de Facebook, ¿no? Dice el alumno, yo creé unos grupos así de todas las materias, de español, matemáticas, de todo. Y por ejemplo decía, este día o estos días o estas semanas la tarea le toca a tal, ¿no? Y ese compañero hacía la tarea, la subía y ya todos la copiaban y ya todos hacíamos la tarea, ¿no? Pero le cambiaban algo a la tarea, pues sí, un poquito para que no fuera lo mismo. Había que cambiarle, pero pues así era más fácil a veces, ¿no? Es decir, y estas tareas, pues bueno, pues las daba por válido el profesor o la profesora
del alumno, ¿no? Bueno, ese es un ejemplo, pues, de pedagogía mimética. Ahora vamos, esto también me lo voy a saltar un poquito. Ya para finalizar, ahora sí, la parte de la pedagogía reflexiva, ¿no? Bueno, en la pedagogía reflexiva, el aprendiz tiene responsabilidad de acción epistémica dentro de una secuencia escalonada o andamiada diseñada por el instructor. Se enfoca en artefactos y representaciones de aprendizaje construidos por el aprendiz y en el proceso de su construcción, lo cual involucra un cambio en el énfasis en la cognición al énfasis en la construcción de artefactos epistémicos. Se enfoca en las fuentes sociales de conocimiento, reconociendo la procedencia social del conocimiento o creando conocimiento colaborativamente, y reconoce que el conocimiento disciplinar es dinámico, está en evolución y es susceptible de refutación, ¿no? Bueno, y aquí pues quisiera mostrarles un ejemplo de algo que hicimos en un grupo con un grupo de profesores. Todos ubicamos el desarrollo de infografías, ¿no? Que son, últimamente se han convertido en una herramienta muy importante en medios de comunicación, en la propia escuela, para dar a conocer procesos de manera, pues, sencilla, ¿no? Este es un infográfico descargado de internet, ¿no? Esto que sigue es infográficos realizados por estudiantes de educación secundaria después de haber trabajado en este grupo interdisciplinario de investigación educativa que les comenté en un inicio, con profesores, justamente para ayudarles a hacer estas transiciones, ¿no? De esta pedagogía mimética a una pedagogía reflexiva. Eh, y bueno, este es un ejemplo del tipo de trabajos que elaboraron estudiantes de primero de secundaria, ¿no? Tanto de manera digital como la que está aquí en esta parte, como de manera, digamos, este, análoga, ¿no? Es decir, con papel y con lápiz y con impresiones, pero pegadas, debido a que pues no todos los estudiantes tienen la oportunidad de usar una herramienta de cómputo en su casa o en la escuela, ¿no? Y bueno, aquí este paso, que bueno, pues aquí ustedes dirán, pues es una simple infografía, llegar a que los alumnos de estos profesores pudieran realizar esto fue un proceso bastante largo de trabajo, ¿no? En general, tuvimos que pasar, por ejemplo, de profesores que tenían un, digamos, gran ímpetu por innovar su práctica educativa, pero que, por ejemplo, todos lo seguían centrando en ellos, ¿no? Entonces, el uso de herramientas tecnológicas, pues, la seguían centrando en ellos. Ellos eran los que elaboraban, no sé, por ejemplo, WebQuest, ¿no? O presentaciones en PowerPoint o animaciones, ¿no? Tuvimos que trabajar con ellos para ayudarles a que en lugar de que ellos fueran los que utilizaran las herramientas tecnológicas, involucraran a sus propios estudiantes en procesos no solo del uso de las herramientas tecnológicas, ¿no? Sino procesos de búsqueda de información, de análisis, de síntesis, de relacionar información, ¿no? Y pues esto es, digamos, un ejemplo muy concreto de esto que Copy Calansis denominan pedagogía reflexiva, ¿no? Bueno, ya como conclusión, pues bueno, en el contexto de la crisis, las estrategias locales han jugado un papel importante para que los estudiantes continúen con sus estudios, ¿no? Es decir, hay que prestar atención en esta idea de transformar la educación en no programas que vienen desde el centro, ¿no? O desde el gobierno solamente, sino prestar atención a cómo en las comunidades escolares locales los profesores se las arreglan de una u otra forma para llevar a cabo sus actividades, a veces a pesar de programas más generales, ¿no? Eh, bueno, eh, el tercer punto dice, resulta relevante documentar las características de dichas estrategias e identificar de qué manera los docentes han tomado decisiones sobre sus formas de enseñar, ¿no? Y finalmente, la caracterización en torno al tipo de enfoque pedagógico descrito bajo el modelo de la pedagogía mimética y la pedagogía reflexiva puede ayudar además a reconocer, bajo las condiciones impuestas por el confinamiento, el tipo de prácticas pedagógicas que se propiciaron de la mano del uso de herramientas digitales, ¿no? En síntesis, creo que
Ahora que estamos regresando ya a la presencialidad, por lo menos en México, pues parece que se han dejado de lado estas reflexiones iniciales que se hicieron sobre las posibilidades de repensar la educación, y ahora todo está muy centrado paradójicamente en tratar de regresar a lo que se hacía antes de la pandemia, ¿no? Como una muestra de normalidad, de volver a la normalidad. Y bueno, en parte pues estamos arrastrando también esas prácticas que se consideró que en algún momento dado podrían ser propicias para repensarlas y avanzar en esta transformación de la educación, ¿no? Perdón, bueno, pues me pasó Perfecto. un poco, pero ya aquí termino. Muchas gracias, doctor Oscar. Realmente esto ha sido como muy interesante y de hecho ya tenemos varias preguntas aquí en el chat. Bueno, les comparto que Marian Coronado nos comentaba que en Perú también tienen un programa similar que dice Aprendo en casa ella comenta de cómo niños y adolescentes de todas partes del país que asistieron a la escuela pública pues pudieran ver, ¿no? Y pudieran tomar clases a través de televisión, escuchar por la radio en las zonas más rurales donde no tenían acceso a Internet. Yadira nos pregunta por aquí que si existe un ejercicio de pedagogía reflexiva similar a nivel más básico como la primaria. Eh, bueno, sí, digamos, en términos propios, no lo hemos manejado, hemos trabajado más con secundaria, pero sí hay sin duda trabajos muy interesantes, pero como señalaba un poco, son experiencias como muy locales, ¿no? En algunos estados de la República, de colectivos docentes que realizan trabajos justo. Quizá no le llamen bajo este modelo de pedagogía reflexiva. En general, este modelo de pedagogía reflexiva puede recibir otros nombres, ¿no? Pero en síntesis, pues hace énfasis a esta capacidad de poner sobre el estudiante eh, la, la, posibilidad de ser un agente de transformación del conocimiento, ¿no? No solamente un receptor de información, sino un agente de transformación del conocimiento. Y hay diferentes ejemplos, pero son muy acotados, ¿no? Hay casi que buscarlos con lupa, ¿no? Pero bueno, sí hay algunos ejemplos de este tipo de trabajos. Muchas gracias. Por aquí Inés López nos comparte que sí, ¿qué opinas sobre el homeschool? Porque ella dice que sus hijas han aprendido más en casa. Sí, pues mire, creo que es al menos en el caso de México, no es algo que se promueva, ¿no? No es lo común, ¿no? Más bien es una rareza, pero creo que esta crisis por la pandemia ha dejado en algunos sectores de la población, sobre todo, digamos, clases medias y clases medias altas, un aprendizaje sobre las posibilidades de el home school, ¿no? Eh, Sé de casos, por ejemplo, de instituciones particulares o incluso también instituciones públicas, donde todavía, aunque en México ya existe esta dinámica de regresar a actividades presenciales, hay padres que se han mantenido todavía en casa, ¿no? Con sus hijos, justamente por considerar que pues, han tenido una mejor experiencia de aprendizaje. Entonces, creo que puede ser algo sobre lo cual también se podría discutir más, ¿no? Avanzar más. Creo que es algo que también puso en evidencia esta situación de crisis, y creo que algunos padres, algunas familias, pues descubrieron que podría ser una posibilidad, ¿no? Aquí quizá lo que habría que también revalorar en el campo educativo es cómo ofrecer desde el sistema educativo una salida a este tipo de estudiantes que optan, ¿no? Que pueden optar por esta alternativa, ¿no? Actualmente, pues todavía es como un poco cerrado, ¿no? Los padres de familia tienen que hacer ahí algunos arreglos muy particulares con las instituciones educativas para que les permitan esta posibilidad. Pero bueno, sí, creo que puede ser algo muy interesante en casos, pues, particulares, ¿no? De los alumnos.
Perfecto, muchas gracias. Les invitamos, nos quedan unos 3 minutitos para preguntas, entonces si tienen preguntas muy concretas pueden levantar su mano para abrir su micrófono, y si no, aquí Yadira también nos pregunta sobre el autoaprendizaje que desarrollaron los alumnos, ¿en qué tipo de aprendizaje entra? Ella menciona que algunos lograron ir más allá del aprendizaje esperado y que con la aplicación tanto de tecnologías como uso de otras herramientas. Entonces, no sé si tengas aquí, doctor Oscar, algunos comentarios. Pues yo creo que justo esto que conocemos como autoaprendizaje, aunque yo lo pongo un poco entre comillas, porque no es auto, no hay ningún aprendizaje que sea individual, ¿no? Aunque estemos solos aprendiendo, ¿no? O sea, solos en un cuarto, por ejemplo, ¿no? Tenemos el uso de otras herramientas, ¿no? Que alguien más diseñó con cierta intencionalidad, ¿no? Tenemos el uso de libros de textos con el cual la persona dialoga, ¿no? Entonces, aunque no están ahí presentes físicamente, sí hay otros, ¿no? Que nos ayudan en nuestro aprendizaje, ¿no? Pero bueno, entiendo pues la idea del autoaprendizaje, ¿no? Como aprender uno por cuenta propia. Sin duda entra dentro de esta idea de pedagogía reflexiva, ¿no? Es creo que un ejemplo muy claro de cómo el estudiante, ¿no? Logra adquirir ciertas herramientas y ciertas estrategias, ¿no? Habilidades para ir avanzando en su propio aprendizaje. Solamente tener claro que no es algo individual, ¿no? Sino es algo que depende también de otros, ya sea de alguien que elaboró un libro de texto, alguien que escribió un libro, alguien que diseñó una herramienta tecnológica para potenciar estas posibilidades, ¿no? Perfecto, muchas gracias por aclarar aquí la duda. Les estoy compartiendo ahorita en el chat y también en pantalla un link para Menti donde nos pueden contestar, nos pueden comentar cuál es la principal reflexión que han tenido en la sesión con el doctor Oscar Hernández. Y finalmente, Cintia nos pregunta de qué forma tendríamos que tomar acción ante el regazo escolar conforme a los aprendizajes esperados para cada nivel, ahora que estamos regresando paulatinamente a la normalidad. Ya. Híjole, bueno, hay que ver, yo creo que atender el rezago escolar, dada esta situación de crisis, no es solamente una función de la escuela, ¿no? Creo que ahí, dada la magnitud de la problemática por la que atravesamos, es una función que debe de ser más integrada por diferentes instancias, ¿no? Sin duda, las familias juegan un papel importante, pero, por ejemplo, si una familia perdió su trabajo, ¿no? Tuvo pérdidas familiares importantes, pues ahí y no hay posibilidades de llevar a los niños a la escuela por razones económicas, ¿no? O incluso de arreglos familiares, híjole, pues está muy complicado que la escuela por sí misma resuelva eso, ¿no? Creo que se necesita atender, primero hacer un análisis lo mejor posible de qué está pasando con los estudiantes que están actualmente en rezago escolar ahora que estamos regresando, ¿no? Y después, no cargarle solo a la escuela la responsabilidad de volver a retomar a estos estudiantes, sino que tiene que ser algo más integral por parte de, pues aquí sí, es por parte del gobierno y por parte de las familias, ¿no? Dando, por ejemplo, posibilidades no sé, de soporte económico a las familias, ¿no? De apoyo social a esas familias que quedaron desintegradas, ¿no? Para que poco a poco los estudiantes puedan ir retomando sus estudios, ¿no? Entonces, digo, no tengo una respuesta así como muy clara, pues, pero sí, lo que sí creo que es claro, porque hay literatura que en otras circunstancias nos ha enseñado esto, no es solo una responsabilidad de la escuela, debe de ser algo más integral, ¿no? Perfecto, muchísimas gracias, doctor Oscar Hernández. Gracias a todas las y los participantes. Y con esto cerramos este foro y les invitamos a que no se desconecten, de que regresen a plenaria
porque ahí nos van a estar compartiendo más información y también nos van a poder compartir cómo podemos seguir en contacto. También les vamos a mandar la información del doctor Oscar Hernández para que puedan contactarlo a través también de redes sociales en caso de que tengan más dudas, y gracias a todos y todos por las preguntas. Muchas gracias. Gracias a todas y todos. Gracias. Gracias.